Ok, les escucho. Claro, en el presente capítulo, ¿puedo hablar? Por supuesto, Jorge. Eh, Quizás ya estén grabando porque he revisado las grabaciones y como he participado al inicio en algunas no consta que he Ahora sí consta, ahora participado, sí consta. no consta que he participado. Pero bueno, independientemente de todo eso, bueno, vamos a aprovechar lo de ahora, que es el cerebro y el ambiente, sobre todo específicamente, para ver cómo podemos influir nosotros como maestros frente a nuestros estudiantes y aprovechando todo el entorno que les rodea también, ¿no es cierto? Y como decía en una de las eh, charlas, en los videos, pues nosotros no motivamos a nuestros estudiantes, sino creamos las condiciones para que ellos se motiven. Entonces, ese es el papel fundamental, independientemente de la parte biológica, que es fundamental, interesante, ¿no es cierto? Una buena alimentación, una buena nutrición, sobre todo la glucosa, que es indispensable para el cerebro. Eso tiene que, a veces tenemos, ya lo hemos comentado otras veces, que nuestros alumnos a veces justo les coincide la hora de la comida a la 1 y yo doy a las 2 de la tarde, entonces están durmiéndose y todo. Entonces tenemos que buscar mecanismos para ver cómo modificamos ese entorno y para captarle la atención de los chicos y pueden aprender de mejor manera como uno de los elementos importantes, porque como mencionaba, claro, lo biológico está en uno mismo, pero lo que nos va a modificar o nos va a ayudar más a lograr esa memoria a largo plazo es la motivación que le demos pues a nuestros chicos, desarrollar esa parte biológica, esas conexiones interneuronales gracias al ambiente, porque como lo dicen los elementos que nos pusieron ahí para la lectura, pues no solamente bastan los genes, sino la modificación del ambiente para lograr un aprendizaje significativo, porque ahí ponen muchos ejemplos, pues de gemelos idénticos y todo, pero claro, depende del ambiente que tengan, de lo que les esté rodeando para crear una condición u otra condición, sea positiva o negativa también, ¿no? Porque nosotros, si bien es cierto, nacemos con una condición que es prácticamente la supervivencia, que ya lo hemos topado también como término previamente, es lo que nos da la parte intrínseca prácticamente, pero la parte extrínseca de la que nosotros, y es más significativa, ¿no? Obviamente, es lo que nosotros vamos desarrollando en torno al sitio donde nosotros habitamos. También ya lo hemos topado, muchos chicos tienen varios tipos de condiciones de aprendizaje, es decir, no todos son iguales. Y por eso es que debemos más o menos tratar de enfocar una enseñanza para que todos puedan tener su atención en lo que nosotros queremos atenderles. Muy bien, Jorge, buen resumen. Muchas gracias. Vero, Gracias, Cristina. Realmente quisiera comentar que siempre en la parte introductoria de los cursos, del curso en cada módulo, me gusta mucho el texto que ustedes nos colocan. Los animamos a continuar con el mismo entusiasmo inicial. Y es que yo creo que cuando el ser humano tiene ese entusiasmo, estamos más predispuestos para aprender. Bueno, yo simplemente quisiera comentar una de las láminas que me llamó mucho la atención y es sobre los factores ambientales, importantísimos para el cerebro, ¿no? Y básicamente yo reflexionaba en ciertas cosas porque uno de los puntos hablaba sobre la nutrición, otro las relaciones sociales afectivas, y me ha parecido tan bueno leer este material porque es importante que nosotros como docentes entendamos esta situación. Entonces yo reflexionaba, nos podemos encontrar con niños, si hablamos de la educación primaria, donde probablemente si sus condiciones económicas son escasas, es muy posible que hasta vayan al aula, a la escuelita, sin un desayuno. Los niveles de pobreza, ¿no? Y seguramente habrán otros niños pues, que sí tienen la oportunidad de ir a su escuelita o sentarse a su clase virtual con un rico desayuno. Desconocemos también cómo será el entorno familiar, si de repente mamá es víctima de violencia por parte de papá o viceversa, ¿no? Pero ¿dónde quiero llegar? Que estos temas, o este tema principal, me ha hecho reflexionar desde mi rol de docente, ¿no?
que debemos conocer estas realidades, debemos entender estos conceptos y no solamente llegar a un aula y tal vez juzgar a nuestros estudiantes. Oye, qué vago que eres, ¿por qué no estudiaste? Oye, ¿por qué no hiciste la tarea? Entonces, esa era la reflexión que quería hacer, Cristina. Gracias. Así es, Vero, muchas gracias. En realidad hay varios elementos que entran en juego aquí. La nutrición es uno, muy importante. El sueño es otro, súper importante. Y ese es un factor que ahora nosotros tenemos dificultad, ¿no? Porque tenemos chicos que se pasan hasta altas horas de la noche en las pantallas y eso puede dificultar los procesos de aprendizaje. Y las cuestiones afectivas relacionales, tanto familiares como también las que se dan en el entorno escolar. Si es que tenemos un entorno escolar universitario, primaria, en cualquier nivel, que es hostil, los chicos van a estar preocupados mucho por sobrevivir en ese entorno hostil y eso resta importancia al tema del aprendizaje. Entonces, sí hay que tomar en cuenta todos estos elementos vinculados con la salud mental de los chicos para que el proceso de aprendizaje pueda darse de la manera más adecuada posible. Gracias, Berito. Juan Pablo. Buenas noches a todos. Y más que todo, acotar también de que, bueno, toda esta actividad, tanto cerebral como el buen estado físico, bueno, van de la mano y en conjunto influyen para este correcto aprendizaje. También concordar con Verónica que sí, por ejemplo, no sabemos cómo es la vida de nuestros estudiantes, cómo influye también, por ejemplo, su entorno familiar, su alimentación, y quizá como docentes también en el ámbito rutinario se podría decir, o bueno, ya la monotonía conforme pasa el semestre, más nos enfocamos en el estudiante, pasa, no pasa, tiene buenas notas, malas notas, y quizá cuando ya generamos una afinidad con un estudiante, nos damos cuenta de los problemas que ellos tienen. Entonces, bien, siempre creo que es importante tratar de ganar esta empatía o esta afinidad, no esta barrera de docente-estudiante, es decir, como que una barrera primitiva se podría decir quizá superior, inferior, es que no sería lo correcto, más bien una barrera, más bien romper esa barrera y crear esta afinidad para entender también al estudiante, porque bueno, como les decía, quizá cuando se tiene afinidad con un estudiante, se sabe qué es lo que pasa. Y bueno, un estudiante me comentó que sí, que qué motivación tiene cuando a veces no sabemos nosotros, pero por ejemplo, él me contó que tiene una compañera que a raíz del COVID han fallecido 4 familiares. Entonces, ¿cómo pedirle a esta chica que se concentre o atienda las clases o saque notas? Entonces, sí es algo que interfiere en su aprendizaje. Y asimismo, bueno, esta virtualidad que también algunos chicos refieren que ha costado también este aprendizaje. También tengo una duda en la parte que dice de motivación intrínseca y extrínseca. Entonces, tengo la duda puntual donde dice el docente, más allá de la lógica de premio-castigo, de la motivación extrínseca, malentendida, debe estar consciente de que su rol es crear condiciones para que ocurra la motivación. Más que todo, mi pregunta es, ¿qué condiciones podríamos llegar a crear para que por medio de esta virtualidad motivemos a los estudiantes? Juan Pablo, todo lo que acabas de decir de alguna manera se enlaza. Es decir, una de las condiciones importantes para crear motivación es precisamente tener este nivel de empatía que te permite conocer cuál es la circunstancia de vida que tiene la persona que está frente a ti. Y eso en la virtualidad se ha vuelto mucho más difícil, porque nosotros vemos ahí un rostro así como medio estático y no tenemos mucho el contacto uno a uno. Pero el tomarse un poquito de tiempo para preguntarles y cómo están, cómo les ha ido, qué tal la semana, y ver quién contesta, quién no contesta, quién agacha la cabeza, de alguna manera nos puede servir para identificar alguna persona que pueda estar atravesando por un momento difícil, por un momento complicado, y entonces tal vez enfocarnos un poco más en esa persona en función de cómo va avanzando nuestra clase, ¿no es cierto? Y esto que acabas de decir también se enlaza de alguna manera con lo que Karina nos traía la semana anterior como un cuestionamiento, ¿no? ¿Cómo es esto de cómo logramos desarrollar estas habilidades blandas? ¿Cómo es que una persona puede aprender a percibir y gestionar las emociones? ¿Cómo es que se puede, el tema de construir relaciones es importante? Y fíjense que estamos dando la vuelta sobre eso.
el poder percibir las emociones del otro es fundamental. Si ustedes se fijan, Juan Pablo mismo hace un momento, luego de que Jorge hizo la introducción de la clase, puso las manitos aplaudiendo. No sé si el resto se percató, yo me percaté, Jorge se percató. Sí, estaban colocadas una alzada de mano y un aplauso. ¿Y cómo se sintió Jorge con el aplauso? Bueno, yo pienso que son detalles que a veces, digamos, no los visualizamos en forma concreta y eso pasa también con nuestros alumnos, que por ejemplo, a veces uno tiene que ver esos pequeños gestos que hacen los chicos, como que sí han aprobado, digamos, lo que uno les está enseñando. Igualmente, si yo he tenido gestos también como que están medios molestos, como que ya quieren irse. Es decir, para un profesor es gratificante que todo el mundo esté atento, ¿no? Es decir, que ya me estén atendiendo y que pregunten sobre todo. A mí me encanta, por ejemplo, cuando todo el mundo quiere preguntar, participar, yo les hago pasar a la pizarra al frente para reforzar lo que creen que han aprendido. Hay algunas formas de llamar la atención, yo creo, ¿no? Pero es gratificante lo que lo acaban de comentar. Exacto. Y fíjense cómo es tan importante esta manera de comunicación ahora que en esta plataforma tenemos los emojis, ¿no es cierto? Y debemos tomar además en cuenta cómo nuestros estudiantes se identifican muy fácilmente con eso. Entonces, les voy a hacer así un breve... Ahí están viendo mi pantalla. Aprender a percibir y gestionar emociones, dicen, ¿no es cierto? ¿Qué emoción será esa? Tristeza. Tristeza, muy bien. ¿Y esa? No cambió. No cambió. No cambió, no La se de más cambió. abajo. Ahí no cambió. No. Protesto, ¿cómo funciona esto? Es una gran tristeza por eso. No está como Una presentación, tristeza, está creo. como presentación. A ver, presentación, por favor. Y volverla a presentar. Compartir. Ya, le pongo como presentación. Ahí está. Ahí, No. Está solo en la... Tiene que elegir la diapositiva de la cara en el menú de la izquierda. protesto. Voy a volverles a compartir sin presentación. Ahí está, tristeza. Sí. Sí. Alegría. Ahí, Alegría ahí sí ya lo vieron. Alegría. o felicidad. Enamorado. Mucho Está amor. enamorado. Edwin, Encan- rapidito, dijo. Encantado. O Enamorado encantado. o encantado. Paz. ¿Y ahí? Pensativo. Duda o inquietud. Tipo reflexivo. Pensativo, reflexivo, inquietud. Fíjense que estamos súper familiarizados con los emojis, ¿no? ¿Qué emoción será esta? Placentera. De las Satisfacción. De cuatro felicidad. que están aquí, ¿cuál? Enamorado. Uno dice enamorado, otro dice La de feliz. feliz y enamorado, ¿no? Está enamorado. Feliz y enamorado, ambos. Ok, Feliz. ya Una llegamos a un combinación. consenso. Ajá. Está pensativa pero feliz. Está pensando en lo bien que le fue con el novio el día de hoy. Todo en un. Todo en uno, dice, está Cris, pensativa, feliz, pero pero ahí no está. reforzaríamos un poco lo que decíamos la Por semana favor, anterior, eso ¿no? va a decir. Son percepciones. Exacto, hacia allá quiero ir. real, todo en uno. Vamos por partes. ¡Ay! ¿Y esta? Triste. Pensativa. Pensativa. ¿Triste o Volvemos a pensar pensativa? ¿Desde Triste. qué ojos Son estamos las viendo, dos. no? Triste y pensativa. ¿Desde Triste qué y ojos estamos pensativa. viendo? Alegre. Feliz. Alegre, Feliz como una feliz. lombriz. Aquí llegamos a un consenso al menos. Primera a la que llegamos consenso. ¿Y esta? Preocupada. Triste. Inconforme Indiferente. también. Triste, Inconforme. preocupado. Preocupado, triste, inconforme. Preocupada.
Decepcionada incluso podría ser. Decepcionada. ¿Se dan cuenta lo difícil que es? O sea, el rato que vemos los emojis, además estamos entrenándonos de alguna manera a comunicarnos a través de estos emojis. Entonces mandas un mensaje de WhatsApp y de pronto caritas así felices, ya ahí está feliz, o el muñequito abrazando y es como que ya me quiere dar el abrazo. Pero cuando tenemos que enfrentarnos a los rostros, hay una dificultad importante, porque por un lado está la emoción que tiene la persona y muchas veces las emociones no son puras, y por otro lado está la interpretación que yo desde mi lugar estoy dando. Entonces, por ejemplo, en la última foto que yo les mostré, cualquiera podría decir, está con iras. Y yo podría desde mi lugar de psicóloga decir, ¿por qué te estás proyectando? Y le corto un poco la viada, Karina se me mata de la risa, pero sí, o sea, es entender que el entender las emociones y gestionar las emociones de uno mismo no es algo tan sencillo y es algo que se va aprendiendo desde que uno es bien chiquitito. Por eso es importante para los profes que trabajan con niños chiquitos el ayudarles a gestionar las emociones, porque luego si no, nosotros tenemos una tarea compleja. De hecho, antes las emociones se gestionaban directamente en la familia. Luego, con el aparecimiento de los preescolares y demás, se va combinando el rol de la familia con el rol de los docentes, en el que los chicos puedan expresar cómo se están sintiendo, poner un nombre a aquella sensación, a aquella emoción que está teniendo, y el momento en que yo voy distinguiendo esas emociones en mí mismo, puedo empezar a distinguir esas emociones en el otro. Y entonces eso es todo un proceso complejo que se va complicando conforme vamos creciendo. Cuando el niño es chiquito, es experto en distinguir las expresiones faciales de sus papás. El niño pequeñito sabe cuando el papá está enojado, sabe cuando la mamá está feliz, sabe exactamente, además, cómo me acerco donde mi papá para hacerle sonreír. Pero conforme nos vamos relacionando con otras personas y vamos evolucionando en nuestro proceso de relación social, eso se vuelve cada vez más complejo. Y por eso es que tenemos muchas veces dificultades para entender las emociones en el otro y para poder relacionarnos. Y entonces hay dificultades. No sé si es que ustedes han visto en los cursos de ustedes, cuando se les manda a hacer trabajos grupales a los chicos, a veces se matan entre ellos. Porque es que el uno no prendió la cámara, porque es que el otro no hizo nada, porque es que el otro me quedó viendo chueco, porque, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es tan sencillo e implica de alguna manera nosotros pedirles a ellos que pongan en palabra, por eso es que el lenguaje de la presentación de esta semana era importante, porque el lenguaje es nuestro medio de comunicación. Y ojo, no solamente la palabra, porque por ejemplo ahí yo les veo a ustedes que están haciendo así, es lenguaje gestual, o cuando la Cari se mató de la risa, es lenguaje gestual, y si por ahí alguien me pone una cara de ¿qué está hablando? Yo me asusto y digo, Dios mío, ¿qué estoy diciendo? ¿Cierto? Entonces, el aprender a entender y a discernir y a fijarnos en todo lo que implica el lenguaje y la comunicación es súper importante en los procesos formativos. ¿Sí? Ya seguiremos. Jaime. Buenas noches a todos. Me llamó mucho la atención, aparte de que todos sabemos, como dice ahí, ahora, ¿no? Yo creo que todos sabíamos que estábamos aprendiendo. Cada día de nuestra vida aprendíamos algo. Ahora lo que nos han dicho es que en sí, en realidad, se aprende, porque había ese tema de que hasta cierta edad nosotros aprendíamos o generábamos nuevos aprendizajes y después simplemente la cabeza se iba deteriorando. Y ahora sabemos que no es así, ¿no? Me gusta mucho lo de la caminata, por ejemplo, del ejercicio.
Yo casi, bueno, en la virtualidad paseé con mis perros todos los días, unos 2 Rottweilers grandes y salíamos a pasear y lo disfrutaba mucho realmente, ¿no? Ahora que vuelvo a la católica ya no puedo hacerlo y me hace falta. Hay que Eh, llevarlos. hay que llevarles a la católica que muerda a alguien. Entonces, eh, es muy llamativo esto, ¿no? Al trabajar en ABP, creo que nos hemos convencido desde hace 22 años de que todos somos capaces de aprender del otro. Y eso es lo que hemos transmitido entre alumnos y entre docentes. Yo muchas veces he aprendido conceptos de mis alumnos y no me avergüenza, porque la educación actual no es el maestro que lo sabe todo, sino el maestro que canaliza el aprendizaje de sus alumnos y de vuelta él también recibe información nueva que ellos han leído, han buscado y que juntos se va generando un nuevo conocimiento. Eso es el constructivismo, ¿no? Y eso genera verles a los chicos en ese rol de aporte, no de competencia, porque eso es un riesgo, ¿no? Y ahí estoy muy de acuerdo con el compañero que decía eso de la motivación intrínseca, ¿no? A veces el estudiante está fijado en que tiene que sacar una buena nota, pero si no la sacó, entonces el castigo es, ¿me voy a jalar en esa materia o tengo que esforzarme mucho más? ¿No es cierto? Y la motivación debe surgir de las personas para hacerlo. Yo quiero hacer una reflexión en el sentido, a veces los médicos, usted va a un hospital y todos pasan serios, todos pasan calladitos, porque hay gente con dolor, no hay mucho susurro alto, y eso como que transmitimos a nuestros estudiantes también, y les decimos, cuando entramos al centro de simulación, les decimos, estamos en un centro donde hay pacientes simulados y debemos guardar silencio. Y a veces me cuestiono mucho porque, ¿por qué no puede haber alegría? Lo que dicen, o sea, no transmitimos las emociones a nuestros estudiantes cuando podríamos hacerlo, ya sea con el tono de voz, la característica, un roleplay, alguna actividad en la clase que rompa esa característica habitual, como decía el compañero, ya nos habituamos, ya viene no sé qué término usó, todo sigue igual, ¿no es cierto? Y nada hay que rompa eso, ¿no? Entonces yo estaba pensando, chusa, en la católica hay un grupo del Patch Adams, del clon, ¿no es cierto? Y eso sería chévere que las facultades, yo estoy pensando eso, por ejemplo, llevarle al centro de simulación con ellos y si siente algo en especial. Hoy hicimos una práctica y el rato que la chica sintió lo que tenía que sentir, yo vi cómo abrió sus ojos así, ¿no? ¡Bum! ¿No? Y claro, le digo, eso te vas a acordar, porque te generó una emoción, le decía, ¿no? Porque ella no sabía, había intentado, pero no lo había sentido. El rato que lo sintió, se alegró mucho. Y claro, más bien le dijo al otro, topa, topa. Y ahí está, ¿no? Y entonces le digo, ahora tienes que hacer sin mi ayuda, ¿no? Era un examen pélvico y ahora le digo, tienes que hacer sin mi ayuda para lograr el mismo efecto. Y entonces todos toparon, unos 6, 7 estudiantes, lo que debían topar, pero ahora es sin la ayuda del profesor. Y ahí viene el reto hacia ellos, ¿no? Y la evaluación fue buena de la práctica en general, y ellos tuvieron a veces un poco de frustración porque no lo lograron. A pesar de que se motivaron al comienzo, alguna de esas no lograron identificar todo lo que debían. Pero uno de los chicos mismo le decía, ahí está, más al ladito, ¿no? Entre ellos se ayudan. Y es así como se trabaja también en equipo. Y yo recuerdo una vez un paciente llegó y yo empezaba en medicina, o sea, hace rato, ¿no?
y no podía yo intubarle. Digamos, yo sabía que yo no sabía intubar, ¿sí? Poner un tubo por la tráquea y que el paciente respire. Entonces yo le llamé al compañero que era Lede mayor y le dije, por favor, dame intubando. Pero yo recibí una respuesta negativa. Él lo intubó, pero la actitud que tuvo al intubar no fue del compañero, mira, esto se hace así, asado, cocinado, y la próxima haces tú, sino de la de, bueno, ya lo hice, ¿no? Chao. Entonces, esa actitud, por ejemplo, a mí me retó que la próxima vez yo no le voy a llamar a él, porque él no motiva a la persona a aprender, sino genera que yo diga, ¿para qué diablos le llamé a este man? ¿No es cierto? Y a veces nosotros los docentes tenemos esa función. En vez de motivarles, cuando nos preguntan, les desmotivamos, ¿no? O es un ambiente tan tenso en la clase que el estudiante está más estresado, la dopamina está ausente, ¿no es cierto? Y el estrés mata, como hemos visto, el aprendizaje. Pero yo recuerdo las clases que capaz que Jorge también recibió con el doctor Veloz o cualquiera de los anatomistas de la época, eran tensionantes. A pesar de que estábamos un poco lejos, hágase de cuenta una concha acústica así, y abajo el profesor con la pieza o proyectando algo de la época. Pero si te preguntaba algo, estabas jodido, ¿sí? No había opción. Entonces, a veces nosotros ahora, a pesar de que hablamos del constructivismo, hacemos lo mismo con nuestros estudiantes y les hacemos sentir los zapatos del conductismo. Y eso es terrible. Yo sí quisiera pensar una universidad en la que el estudiante disfrute de su aprendizaje y no sea tan tensionado en lograr la nota, que es lo que le persigue el estudiante. El estudiante persigue una buena nota. No importa mucho si aprendió o no aprendió. Lo que quiere es una muy buena nota. Y es por eso que ahora, por ejemplo, en medicina tiemblan porque el examen integral va a ser presencial y ya no va a ser virtual. Y eso les está generando a los chicos mucha tensión, a pesar de que les decimos que va a ser igual, pero no tienen ahora el recurso para revisarlo, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué medidas podríamos los docentes ir instaurando para que inclusive el ambiente que rodea a nuestro estudiante en el aprendizaje sea positivo? Nuestras aulas son blancas, ¿no es cierto? Frías, no transmiten ninguna emoción. Y no creo que debamos volver a ser niños para que las paredes se pinten distinto o te estimulen de algunas formas en nuestras aulas, ¿no? Y habría que pensarlo, ¿cómo idear un ambiente más motivador, como decía la compañera, algo que nos motive y nos haga pensar, y cómo los docentes transmitir las emociones, porque a veces el docente está muerto primero, ¿sí? Cuando yo recibo algo que va con el mismo tono, ¿no es cierto? Es que vamos a ver en el siguiente, nadie se va a motivar. Pero si nosotros transmitimos la emoción, el estudiante va a aprender mejor. Muchas gracias. Exacto, Jaime. Pero usted ya dio un montón de estrategias, ¿no? O sea, en el simulador, el que coja y le diga a la chica, ya sentiste lo que tenías que sentir, y ella diga, toca, 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 eso ya es emoción. Ahí estamos trabajando precisamente para que haya esta motivación, más allá de una obligatoriedad de la nota. El yo quiero tocar, yo quiero saber cómo se hace esto, yo quiero saber por dónde va esto. Entonces, es un poco salirnos de la lógica de la clase magistral donde yo hablo y todos me escuchan, a abrir un espacio de más diálogo, de más interacción, donde las preguntas están bien, donde se puede interactuar de una manera mucho más horizontal sin perder el respeto. ¿Sí? Edmundo. Sí, buenas noches con todos.
Básicamente quería una aclaración puntual respecto de los factores ambientales para el cerebro, de esos factores que se mencionan como la nutrición, el ejercicio físico, la motivación, el sueño, las relaciones socioafectivas y la calidad del entorno. ¿Existen tal vez investigaciones a través de las cuales si esos 5 elementos lo ponemos sobre un 100%, cuál de ellos es el determinante o eso va a depender de la situación particular de cada persona, que en un momento determinado a lo mejor uno de esos factores incide más que en otro? ¿O sí se puede hablar de una ponderación en el sentido de que alguno de ellos sí pesa más en estos elementos y que al fin y al cabo van a desencadenar en un adecuado o un mejor o peor aprendizaje? Bueno, Edmundo, hay una interacción de todos estos elementos para que haya un buen aprendizaje. Sin embargo, el entorno social adecuado, que ofrezca un espacio tranquilo, que ofrezca seguridad, que ofrezca tranquilidad en la relación, puede de alguna manera sobreponerse a los otros elementos momentáneamente. Es decir, si yo estoy contenta, utilizando el ejemplo que Jaime puso hace un ratito, estoy contenta aprendiendo a hacer el examen pélvico en el simulador, me puedo olvidar que tengo hambre. Y hay veces en que son las 3 de la tarde y decimos, uy, qué bestia, se nos fue el tiempo, qué divertido estuvo, se nos pasó, se nos voló. ¿Por qué? Porque estamos con una emoción placentera, en un entorno relacional placentero, cómodo, seguro, que me favorece el aprendizaje. Entonces, claro, no puedo pasar sin alimento mucho tiempo. Es decir, dependiendo de las circunstancias, tal vez hablando de aprendizaje como tal, el entorno relacional va a tener como una cierta preponderancia en determinado momento, pero nosotros no podemos prescindir de un buen sueño, de una buena alimentación, para que se dé de manera adecuada este proceso de aprendizaje. Y incluso hay estudios así súper antiguos, con animalitos, porque siempre experimentamos con animales, ¿no es cierto? Que se le pone a un monito una nodriza de alambre que tiene la leche para alimentarle, y hay otra jaula donde está una nodriza de alambre también, pero está cubierta con una felpa, como un peluche. Y se le pone un factor estresor, un muñeco que le asusta. El monito no va de entrada al alimento, va directo a la que le acoge, al afecto. Y por eso, a partir de allí y de esos estudios, es que de alguna manera se ha logrado determinar que el afecto, el cuidado, es una necesidad primaria del ser humano, la relación afectiva. Entonces, la relación afectiva en un entorno relacional como es un aula de clase es importante. Si yo veo hostilidad, todo mi sistema neuronal se va a bloquear frente a cualquier posibilidad de aprendizaje, aunque yo esté bien alimentado, aunque yo esté bien dormido. Entonces, no sé si es que eso le responde un poquito del mundo. Sí, muchas gracias. Rosario. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Al revisar pues, los factores ambientales, hay uno de estos ambientes que prácticamente me cuestionó, personalmente me cuestionó, y es el sueño. ¿Soy yo o es Rosario? Porque mi querida Rosario, no le escuché, no sé si de pronto puede apagar su cámara para que le escuchemos mejor. Sí, creo que es problema del internet. Muy bien. Entonces decía que al revisar los factores ambientales, pues hay uno que me cuestionó personalmente, que fue el sueño, porque manifiesta que hay estudios en donde dice que a los adolescentes el ritmo circadiano se les altera, de manera que les da
más sueño en la mañana que en la tarde. ¿Por qué digo que me cuestionó? Porque creo que he estado viviendo en un mito en donde yo pues he trabajado en la básica media y básica superior, en donde el docente pues es el encargado a veces de dar las 4 materias. Y mis planificaciones siempre han sido en que aprovechar la mañana, aprovechar las 7:30 de la mañana para darles matemática, porque los estudiantes vienen pues con la mente bien clara, bien limpia, bien descansada, pero esto me cuestiona, esta investigación que ya existe me cuestiona, en donde pues manifiesta que no es así, que el adolescente a esa hora pues todavía está un poco casi dormido y que necesitamos darle un tiempo para poder tomar o para poder utilizar estas materias que sí implican la utilización cerebral con más fuerza, no sé. Entonces, pues quiero que me saquen de la duda. ¿He vivido yo en un neuromito o no sé, pues? Ha vivido, mi querida Rosario, en un neuromito. Es verdad. En la adolescencia el ritmo circadiano se altera, los chicos tienden a pasar despiertos más horas en la noche y en la mañana es, por favor, déjame dormir, mamá. Y claro, sí, un poco la organización del sistema escolar está enfocado en la organización social. Ponerles a los adolescentes a entrar a clases más tarde sería un poco más complicado. Pero, ¿qué pasa si de pronto les ponemos una clase de educación física temprano en la mañana? Eso va a activar, precisamente por el ejercicio físico, más aún la actividad neuronal. Y si les ponemos a las 9 o 10 de la mañana la clase de matemáticas, les va a ir re bien. Pero eso muy pocas personas conocen. Y la idea de estos cursos precisamente es que se conozca este tipo de información que es súper valiosa. Y los adolescentes agradecen un montón, ¿no? El rato que se les dice, ok, duérmete hasta un poquito más tarde, se levantan de mejor ánimo, tienen mayor predisposición para compartir, para relacionarse, mientras que si no, están así como alicaídos. Y alteran además el ritmo aún más. ¿Por qué? Porque si les levantamos muy temprano en la mañana, al mediodía, a las 2 de la tarde, están dormidos. Y luego se pasan hasta las 2, 3, 4 de la mañana despiertos y se altera completamente su ciclo. Entonces, si nosotros entendiésemos que ellos deberían dormir un poquito más en la mañana o deberían tener otro tipo de actividades que no implique tanto ejercicio mental en la mañana, serviría muchísimo para estos chicos que están en edad de la adolescencia. Eso, mi querida Rosario. Víctor. Buenas noches. Yo quería comentar un par de cosas respecto al tema de la motivación. Me pareció interesante cómo en el video relacionado a la motivación como casi un sinónimo de la emoción, es decir, que están súper vinculados, que el hecho de poder motivar también genera un estado emocional. Y ya me parece un concepto como interesante, ¿no? Este ejercicio que involucra la lectura del otro y la participación del otro activo en la motivación. Es un gesto de construir en un momento determinado en el espacio. Y que es como esta experiencia que logra uno tener cuando está con los estudiantes en vivo, pero no cuando estás en las cámaras. A mí me ha costado mucho, en realidad, a través de las cámaras, y más cuando no prenden. Al final tener un feedback, saber cómo va el curso, saber si bueno, ya vale un chiste aquí, qué hacemos, o sea, cómo subimos otra vez, cómo bajamos. O sea, uno pierde mucho contacto. Al final termino y es como que quedó así, ya bien, ¿no? Estuvo, como que me falta siempre este feedback, por un lado. Me pareció interesante, por ejemplo, cuando abrí la guía del capítulo, la primera imagen que hay en la presentación, cuando empieza a crecer esta rama así verde y aparece el título. Me causó así como una sensación de motivación a ver el resto justamente de la presentación, el hecho de la primera presentación que estaba como introducción. Decía ya mente, cerebro y educación como tema inicial. Y digo, ya bueno, desde aquí vamos a hablar en ese sentido de la motivación, y ya me parece que incluso en estos gestos mínimos también hay este ejercicio de la motivación. También me parece como una segunda lectura interesante. Entonces no es que uno tiene que lograr estos grandes ejercicios, sino que también debe cuidar estos microdetalles de pronto. Y en el tema de neuroplasticidad, me parece interesante, bueno, algunas cosas que se plantean, ¿no? Como el hecho de que, bueno, ya lo dijo Jaime, aprendemos siempre, que bueno.
tenemos neuronas siempre en desarrollo, también es bueno, aunque no se dividen si nacen, también es bueno. Entonces se supone que estamos desarrollando, aunque sí tenemos plasticidad por siempre, bueno, también, aunque sí también dicen hay momentos ideales para aprender cosas que ya se ha hablado en la clase, y eso me parece también interesante. Pero me parecía más interesante todo cuando hablaban respecto a cómo el cerebro, o sea, crecía a partir del desarrollo o la estimulación en los músicos, por ejemplo, crecen los lóbulos temporales, la zona que está direccionada a la audición, como en el caso de la memoria, en el caso de los taxistas, crecía el hipocampo, que estaba relacionado con la memoria. Cómo van creciendo, igual como eventualmente si dejas de tener el ejercicio, tu cerebro vuelve al estado inicial. Entonces dice, bueno, pues podemos hacer que crezca nuestro cerebro, pero hay que ejercitarlo permanentemente para que se mantenga así fortalecido también y grande. Si no, otra vez se va a reducir, por un lado. Pero también es como interesante que igual puedes hacer que crezca finalmente, para cerrar porque hay una buena fila participantes. Quería mencionar también, como decían, que la parte del ejercicio es súper importante porque además apoya el desarrollo de la memoria y apoya el desarrollo consciente del cerebro. Que sí, la nutrición, que es el estado, pero que el ejercicio es súper importante también. La construcción de y el mantenimiento del cerebro y del cuerpo neuroplástico, digamos, la neuroplasticidad del cerebro. Ya, mil gracias, creo que con eso. Sí. Chévere, Víctor. Sí, o sea, el tema de la neuroplasticidad es un tema súper lindo porque podemos ir desarrollando algunas cosas, ¿no? Hay veces, por ejemplo, que nos encontramos con personas que tuvieron un accidente cerebrovascular, y decimos, ya, frito, ¿no? El entender que hay toda esta posibilidad de recobrar funciones, de, mediante una buena estimulación, tener un tiempo específico en el cual la persona puede recuperar, rehabilitarse, generar nuevas conexiones neurológicas. Eso es súper interesante porque tiene un montón de aplicaciones. De ahí precisamente la posibilidad de que a estas alturas de nuestra vida sigamos aprendiendo, sigamos viniendo a un curso de neurociencia, sigamos haciendo cosas nuevas y que estas cosas también nos apasionen o nos asombren. Es gracias a esa posibilidad que tenemos. Entonces, el entender eso nos va a permitir de alguna manera favorecer que tanto nosotros como nuestros estudiantes nos apasionemos por el aprendizaje, entendiendo que gran parte de lo que ocurre en nuestra vida es aprendizaje. Incluso aprendemos a relacionarnos con otros en función de cómo es ese otro que está al frente. ¿Sí? Pero desaprendemos también, creo. Por supuesto, desaprender es un poco más difícil, pero sí podemos desaprender, por supuesto que sí. Desaprendemos y aprendemos cosas nuevas. En la tarde estuve conversando con una de sus compañeras aquí, con Jime Leiva, y yo les decía, uno de los momentos súper lindos de aprendizaje de cosas nuevas es cuando nos enfrentamos a la maternidad y a la paternidad. De pronto una mujer que duerme así a pierna suelta, sin que se le puede caer el mundo encima, y viene un bebé, una cosa tan chiquita, que dice miau, y la mamá está así, encima. ¿Cómo es que pasa eso? Es todo un proceso de readecuación neurológica. Hormonas y neurotransmisores están funcionando a 1000 por hora para favorecer esos procesos adaptativos en la mujer y en el hombre también, la necesidad de proteger a la mujer, de proteger al bebé. Es algo súper particular y es súper lindo y lo podemos evidenciar todo el tiempo. O los hijos que luego modifican su estructura neurológica para ya no utilizar a sus padres como base segura de retorno, si no son ellos la base segura de retorno para sus padres ancianos. El convertirse en cuidador de quien me cuidó implica toda una readaptación neurológica linda y que ocurre en varios momentos a lo largo de la vida. Entonces, esto es súper apasionante, súper lindo. O sea, cuando hablamos de neuroplasticidad, hablamos de cosas súper, súper interesantes, súper chéveres. Un último dato, pero bueno, no sé, manera de
o sea, en Netflix, no sé si han visto en pocas palabras, hay un programa sobre la atención que justo vi, hay un programa sobre la angustia también, me parece que hay sobre el cerebro, programa que son programas cortos de 20 minutos que son interesantes. Y ahí en el programa justo de la atención que me llegó por suerte, como coincidentemente, hablaban de que el cerebro termina de, o sea, llega a su edad adulta, como que, o sea, que el desarrollo, digamos, como la construcción de la melanina viene desde atrás. Entonces empieza en la parte más primitiva, luego pasa por la parte que atiende todo lo atencional y luego termina con la parte que es la ejecutiva, que sería la parte frontal. Entonces, por un lado, motiva que los adolescentes, o no provoca, no motiva, provoca que los adolescentes sean más aventurados en las cosas. Impulsivos. Y ya cuando entonces finalmente llegas a los 25, 30 años, tu cerebro ahora es mucho más recatado y más consciente y empiezas a medirte de otra manera. Pero es como el cerebro todo el tiempo está cambiando, como ya decían, es único y en permanente cambio, que eso me pareció también interesante. Así es, y no tenemos solamente, eso obedece a la edad del burro, ¿no? Cuando hablamos de la desconexión del lóbulo frontal en los adolescentes, hablamos de que están en la edad del burro, pero ¿sabían que hay la edad del burro de la infancia? Y por ahí hay algunos hitos que por cuestiones culturales entran en edad del burro por ahí a los 50 años. Sí, algunos adultitos. Entonces, fíjense cómo no es algo así fijo, ¿no? O sea, no es solamente una cuestión fisiológica, también hay una cuestión cultural que interfiere e interviene en que ocurran este tipo de procesos. Solamente así a manera de comercial se me ríe. Adri. Me han hecho reír con eso de la edad del burro a los 50 años. Bueno, yo quería hacer una acotación yo sabiendo y analizando todo el programa que hemos visto de neurociencias. Yo soy educadora parvularia. Como educadora parvularia, pues obviamente nosotros hacemos siempre una educación diferente, digamos así, con los párvulos, porque es una educación en la que no buscamos esquemas, sino que más bien siempre estamos participando con el juego y estamos haciendo que sean situaciones vivenciales para los niños, situaciones de su vida diaria, situaciones agradables, situaciones diferentes, situaciones sorpresivas, situaciones, o sea, un montón de cosas así, o sea, todo lo que hemos visto en esto de neuroeducación. Y la verdad es que yo te digo, para mí, lo que más difícil me parece, porque lo he hecho y es súper complicado, es a los chicos, ya los que están estudiando educación, sacarles de ese esquema. Porque la verdad es que al menos ahora que estamos dando clases a los profesores que ya han sido profesores durante 20, 30 años y recién están sacando su título, claro, ya han hecho diferentes situaciones durante estos 10, 20 años y sacarles de su esquema cuadrado es sumamente difícil. Es algo súper complicado. Y la verdad es que, como te digo, como soy parvulario, pues yo siempre trato de ponerle el asunto ameno a la clase y el asunto de hacemos rimas con movimiento y nos hacemos payasos y nos hacemos no sé qué. Pero hay unos chicos que me quedan así con cara de, ¿qué? O sea, yo hacer un movimiento, o sea, ¿cómo? Y quitar y romper esos esquemas es algo sumamente difícil. Que claro, yo lo logro porque, o sea, toca porque si es que no lo hacen, o sea, si es que no se les va esa vergüenza, digamos así, de hacer cosas raras, no obtienen la nota, ¿sí? Que es más o menos la cosa así, o sea, porque a mí más me interesa el romper esos esquemas que el tanto, porque como decíamos, el aprendizaje pues lo pueden obtener de cualquier lado, pero el asunto es romper esos esquemas. Y en el momento en el que ellos rompen el esquema es cuando yo me siento como he logrado lo que necesitaba lograr con esa persona o con este estudiante, ¿sí? Pero es muy, a ver, ¿qué te puedo decir? Es muy bonito hablar del asunto y decir, sí, hay que hacer esto, hay que hacer el otro y todas estas cosas. Pero nosotros, inclusive como educadoras parvularias, nosotros sabemos que debemos enfrentar al niño ante la situación del cambio de educación y pasar de educación inicial
a la educación formal. Y por eso inclusive el primero de básica se llama preparatoria, porque es preparatoria para prepararlo a su educación básica, que va a ser una educación totalmente diferente a la educación inicial. ¿Por qué se sigue dando eso? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo con nuestro sistema educativo? Y ya te digo, comenzando desde ahí, desde preparatoria. Y eso se continúa durante todo el esquema educativo, donde todo el eje de, luego el bachillerato, y luego, pues obviamente en las universidades. Y no solamente en las universidades, sino luego también en las maestrías. Porque en muchas maestrías se comienza desde la base. Se supone que ya, si es que ya estás estudiando una maestría, ya tienes pues la base. O sea, ya no tienes que seguir viendo las bases si ya sabes esto, ¿sí? Pero se tiene que retomar todo, y se retoma todo, y no solamente que se retoma todo, sino que se tiene que calificar todo. Y llegamos ahí al punto de la calificación, que entre comillas yo le diría la maldita calificación. Como nos decía en uno de los chats, creo que era Karina, que nos decía que claro, los chicos se ven mucho más relajados y mucho más atentos y aprenden mucho más en el momento en que se hacen actividades que no son calificadas. No tienen el tiempo, sino que tienen el chance de revisar, tienen el chance de conversar, tienen el chance de llegar a una discusión para ver por qué es esta la respuesta o por qué es esta otra. Pero nuevamente, repito, ¿qué podríamos hacer nosotros como docentes para cambiar un poco? Romper O sea, los esquemas. Claro, pero ¿cómo lo hacemos? O sea, Adri, a ver, lo que tú estás diciendo es una triste realidad que vivimos todos los días. Es cierto, el preescolar es uno de los momentos más hermosos de aprendizaje que hay, porque jugamos con colores, con sabores, con olores, con texturas, que las rimas, que la música, que lo auditivo, que lo visual. Estamos haciendo un montón de cosas maravillosas. Y luego les preparamos a los pobres guaguas para el martirio de la calificación, no solamente a los chicos, sino también al profesor, ojo. Y eso tal vez es un problema serio, porque no solamente se califica lo que hace el chico, el niño, sino también lo que hace el profesor, y lo que se va haciendo es generando una suerte de rigidez en la formación. Y nos volvemos tan rígidos que luego incluso expresarnos emocionalmente es súper difícil. Es súper difícil, se vuelve muy complejo. Yo tuve la experiencia que cuando estabas hablando me hiciste recordar un poco. Tuve la oportunidad de irme 1 mes y medio a París a una formación en neuropsicomotricidad. Y entonces ahí estábamos neurólogos, psicólogos, psicomotricistas, terapistas del lenguaje, bueno, un montón de gente de todas partes del mundo. Y la primera actividad que nos hicieron fue coger unos palitos de escoba y por todo el instituto este gigante que había, y la profesora iba gritando, permiso, permiso, iba haciendo ruido y teníamos que seguirle atrás, ¿no? Y claro, al inicio era como papelón, ¿no? Y nosotros que somos modositos, educaditos, formalitos, los ecuatorianitos, porque además hablamos de ñito, éramos así como... Y venía la profesora y te movía los brazos, te decía, muévete, suelta la emoción. Fue 1 mes y medio tan intenso, que después acabamos, el final de este evento fue el ofrecer de cada país un plato típico y un baile. Del baile que nosotros habíamos ido practicando aquí en el Ecuador al baile que salió, no tenía nada que ver, porque nos soltamos. Pero implicó un trabajo intenso de poner la emoción en el cuerpo y de entender la emoción en el otro, incluso para poder calzar. Había una actividad en la que nos hacían representar un cuadro, el que sea, vinculado con una emoción. Y entonces teníamos que, entre 8 o 10 personas, usando a las 8 o 10 personas, agruparnos de tal manera que sacábamos la emoción y los que estaban al frente tenían que adivinar la emoción que nosotros representamos en el cuadro. Al inicio fue un desastre. Después nos hicimos expertos en eso. Pero costó,
Costó un montón. Y entonces, cuando tú dices, ¿qué hacer? No comernos el cuento, ¿no? O sea, si es que a mí me dicen que tengo que presentar un portafolio de guaguas de primero de básica, de este color, porque es así grandote, con un montón de dibujos y de trabajos y de cosas así, por Dios, no lo hagan. No lo hagan, rompan los esquemas. Para eso estamos, para romper ciertos esquemas y permitir que de alguna manera la creatividad, las emociones, las relaciones fluyan para que el aprendizaje, y créanme que si al final ustedes hacen una casa abierta donde les muestran a los papás lo que los guaguas aprendieron, maravilloso, porque los papás se van felices porque se dan cuenta que sus hijos aprendieron un montón. Además que los niños cuando aprenden van corriendo a la casa y es mamá, oye, hice esto y ahora ven y haz tú y no sé qué, es súper lindo. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Y cómo te fue? Bien. Esa es la consecuencia que nosotros tenemos en nuestros escolares por ese corte abrupto del que tú hablas, Adri. Y claro, luego cuando ya tienen que relacionarse en otros campos de la vida, como el enamoramiento, por ejemplo, no tienen la más pálida idea de cómo hacerlo. Porque no tienen conocimiento de su propio cuerpo, de cómo su cuerpo se expresa emocionalmente y cuesta. Y ahí por eso tenemos un montón de trabajo nosotros los psicólogos. He de decir. Es así, es complejo. Tenemos que ir rompiendo esos esquemas. Poquito a poco, trabajo de hormiga, no nos queda más. Ojalá alguno de ustedes llegue a ser ministro de educación y rompa todas esas cosas. Lo que yo le digo a mis estudiantes también es, bueno, aunque sea nosotros, hagamos este cambio como tú dices, Cristina. Nosotros hagamos este cambio y si quieres un granito de arena, que este granito de arena puede hacer algo. Siquiera si cambiamos a un grupo de niños, a nuestro grupo, a nuestra cosa, pues tratemos de hacerlo. Tratemos de llevarlo a cabo. Exacto. Pero es difícil el romper esquemas en los chicos que están estudiando, o sea, y más todavía si es que ya son viejitos como nosotros. Sí. Es más difícil porque ya son cosas marcadas que tienen hechas y obviamente es la zona de confort. Y entrar en la zona de confort pues es mucho más sencillo, es mucho más fácil el seguir haciendo lo mismo que he hecho toda mi vida y que me ha ido muy bien. Porque por así, eso le decía yo hace un ratito a Víctor que ¿verdad? es más difícil desaprender que aprender, porque estamos cómodos, estamos en una zona de confort, pero cuando rompes eso y te lanzas al estrellato es súper lindo, es súper chévere. Gracias, mi Adri. Edwin. Okay. Está con el micrófono apagado. Ya, gracias. Buenas noches, compañeros. Sí, yo quisiera continuar en la línea de lo que estaba comentándonos la compañera anterior, justamente por esta capacidad, en este caso de los docentes, ¿no es cierto?, de poder adaptarnos a estos cambios. En las lecturas que nos proponían, ¿no es cierto?, este hecho, por ejemplo, de conocer, de poder entender que el cerebro se ve influenciado por estos factores ambientales, del entorno inmediato, de las condiciones biológicas, psicológicas. Mi pregunta iría orientada de esta forma de aprendizaje o de uso de estas herramientas remotas. ¿Qué tanto vamos a poder entender y comprender este entorno? Por ejemplo, el hecho de que en estas clases o en las clases que tenemos, no todos prendan las cámaras. ¿Qué estamos viendo? Una fotografía. ¿Cómo podemos identificar el entorno a través de esa fotografía y atrás qué hay, qué contexto? Y luego el momento de, como iniciamos en la universidad en este semestre, de tratar de ir poco a poco adaptándonos a la presencialidad, nosotros tuvimos la experiencia de que muchos profesores se opusieron. No sé si fueron pretextos, pero decían, soy de alto riesgo, cuido a una persona de alto riesgo, hasta el pretexto de vivo lejos. Yo no sé cómo antes iban a clases, pero fue esas condiciones. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo el docente
¿qué tanto el docente está dispuesto a cambiar, a adaptarse a estas nuevas condiciones? Y adicional, queremos cambiar a nuestros estudiantes. Creo que por ahí hay mucho trabajo que hacer. Totalmente de acuerdo, mi querido Edwin. Hay mucho trabajo que hacer y el docente que le gusta ser docente se adapta. Si no piensen ustedes, o sea, el rato que nos cayó la pandemia fue, hoy estamos, mañana prendan las cámaras, auxilio, nos acomodamos. Y de pronto por ahí me apagan la cámara y yo necesito saber si es que esta persona está y le hago una preguntita, ¿y tú qué opinas de tal cosa? Y entonces sé si es que está, si es que no está. O le digo, cuéntame cómo estuvo tu día hoy, Pablo, yo qué sé. Entonces, eso de alguna manera favorece los niveles de interacción en este entorno que es un poco complicado, un poco complejo, pero sí se puede y sí un docente que ama lo que hace se adapta a las circunstancias, se adapta al grupo que le toca. A veces hay grupos que son más difíciles que otros. El otro día me llevaron a una corrida de toros y el torero les decía a unos chicos que estaban entusiasmados y les decía, un buen torero es el que saca toro de donde no hay. Y lo pudimos ver, o sea, él había dicho esto y en esta corrida de toros resulta que salió un torito bien manso y este señor torero hizo un show que ustedes no se imaginan. La plaza ya se volvía loca, ¿no? Gritaban, ¡ah, bravo, torero, torero! Gritaban. Y es un poco eso. Hay veces en que tenemos grupos difíciles, pero si yo logro identificar qué cosa hace que estos chicos difíciles despierten, eso va a modificar toda la dinámica relacional. Por eso lo que Karina traía la clase anterior es importante. Si yo logro identificar el clima emocional de mi grupo, si yo logro identificar qué cosa puede hacer que se desprenda esa modorra, esa sensación de cansancio, de aburrimiento, si yo logro hacer eso, estoy generando un proceso adaptativo de mi parte como docente hacia el grupo, pero también del grupo hacia el espacio relacional de la clase, sea en virtual, sea en presencial. Sí es cierto que en la virtualidad es un poco complicada, es difícil, pero no es imposible. No es imposible. Sí hay ratos en que estamos cansados, sí hay ratos en que el estar frente a la computadora genera montos más altos de cansancio porque estamos con una luz todo el tiempo, porque estamos viendo un montón de rostros al mismo tiempo y estamos tratando de atender a una persona. No es lo mismo que estar en una clase presencial, pero sí se puede. Y entonces, básicamente sería motivarles y motivarnos a todos a que intentemos hacer alguna cosita chiquita para que ustedes vean la diferencia. O sea, el coger y decir, por ejemplo, a ver, Edwin, ¿qué tal tu día hoy? Cuéntame, ¿cómo estuvo? Y de pronto este muchacho que está pensando que me va a preguntar algo, me pregunta, ¿qué pasó con mi día? Es como, me desubico, pero ese desubique ya hace que se genere una emoción y que se tramite de mejor manera este espacio relacional del aula. Sí, Cristina, muchas gracias. No quisiera quedarme también con esta inquietud, que a veces yo veo que son esfuerzos que realiza la universidad o la facultad para crear diferentes actividades complementarias para los estudiantes, ¿no? Nosotros tenemos el club de proyectos, tenemos un grupo de asociaciones, la universidad genera actividades deportivas, teatro, que de alguna manera justamente fomentan este desarrollo de habilidades blandas porque hacen lo que les gusta, el estudiante va allá. Pero el momento en que nos sentamos a revisar cambios en el macrocurrículo, en el pensum de estudios, asignar horas para estas actividades, lo que hacemos el docente es, no, me están quitando 2 horas de mi materia, me están disminuyendo temas, o sea, nos concentramos en contenido, cuando por un lado decimos desarrollemos actividades complementarias, por otro lado queremos más y más
las materias orientadas hacia el conocimiento, considerando que ahora el conocimiento está ahí, está disponible para todos. Entonces, es como un doble discurso, ¿no es cierto? Hagamos algo, pero por otro lado, no, favorezcamos más bien la forma posiblemente como nosotros aprendimos. Mientras más materias nos dan, creemos que es mejor. No, no es mejor, ni peor. Es necesario el orientarse. También ahí hay que empujar un poquito el deseo del estudiante, ¿no es cierto? Si yo necesito un número de horas para dar ciertos contenidos, pero tengo un estudiante que, por ejemplo, le gusta la danza o le gusta la música, el canto, y le comento de la existencia de estas otras actividades en el campus universitario, es una manera de hacer vida universitaria más allá de la cátedra, de la docencia solamente. Y eso se complementa muy bien y eso va a desarrollar montos más altos de dopamina en estos chicos, va a desarrollar relaciones interpersonales no solamente con el grupo de su carrera, sino con estudiantes de otras carreras. En estos espacios se conoce gente, se hacen amistades, se conocen a esposos y esposas. La vida universitaria es una vida particular. En otros países, por eso es que viven internos en las universidades para sacarle jugo y trabajan a medio tiempo y luego hacen un montón de actividades recreativas y relacionales y demás. Nosotros yo creo que estamos en pañales porque estamos escolarizando la vida universitaria. Y eso es algo que tiene que cambiar y tiene que empezar por nosotros. Entonces, el motivarles a los chicos de alguna manera, a ver, vaya al grupo de teatro, nosotros tenemos unos coros lindísimos. Tenemos los grupos de baile, de flamenco, de cosas súper lindas en la universidad que muy pocos aprovechan y disfrutan. Entonces, tal vez está en nuestras manos motivar un poquito, ¿no? Vaya y haga. Y claro, de ellos ya dependerá si es que deciden vivir la vida universitaria al máximo o se la saltan. Gracias, Cristina. Listo, Edwin. Helen, Dios mío, se me voló la hora. Helen. Estaba entretenida, entonces por eso se voló la hora, ¿no? Bueno, primero, y antes que nada, decir que estoy súper agradecidísima con este curso. La verdad que lo estaba esperando hace muchísimo tiempo y pues no me ha quedado corto porque he aprendido muchísimo y en todos los aspectos, y gracias a todos los compañeros por todos sus aportes, porque la verdad es que estos espacios y estos encuentros hacen que construyamos conocimiento juntos y no solamente en un área, sino multidisciplinar, ¿no? Hemos visto desde todas las aristas de las ciencias y eso es súper, súper enriquecedor. La verdad es que a mí me han fascinado todas estas clases y bueno, pues incluso de las preguntas que ya tenía, ya algunos la contestaron, como Adriana, Víctor también comentó algo y tú, Cristina, también. Justamente respondiste lo que iba a preguntar, cómo cambiarles el switch a los chicos que están en la virtualidad. Y en esa era mi pregunta, pues que iba a hacer, porque es muy difícil, ¿no? Cuando tú estás con ellos, compartes, ¿no? Puedes generar ese vínculo, esa interacción mucho más fuerte, mucho más positiva, por decirlo de cierta manera, puede hacer que los enganches. Pero el tema de la virtualidad nos ha ayudado muchísimo en poder expandir nuestras redes de conocimiento. Sin embargo, se ha perdido esta fraternalidad que suele surgir entre docente y sus estudiantes, que hacen que se motiven, ¿no? Y bueno, pues yo personalmente tengo un tema ahí recurrente con mis estudiantes, porque, y ya, bueno, ya me lo contaron, ¿no? Porque los chicos ellos mismos suprimen sus emociones. Por contar una pequeña anécdota personal, a mí siempre me ha funcionado esto de ser súper relajada, contarles chistes, y cuando, sí, mi amor, ya va papá, y cuando ya llega este tema de la virtualidad, mi amor, sí, ahí está papá, mira la abuelita que... Disculpe. Y entonces cuando estábamos en la presencialidad, yo doy clases de arquitectura, ¿no? Entonces es un poco más distendido el tema. Entonces
me enganchaba, o sea, me servía muchísimo esto de contarles algún chiste, que me dijeran qué es lo que hacían, cómo lo hacían. Mi amor. Sí, mi amor, mi vida. Pero ¿qué pasó? Que cuando nos llegó de golpe la virtualidad, nos quedamos sin eso. Y entonces ya solamente tenía pantallas apagadas, ya nadie opinaba, ya nadie decía nada, además de que pues obviamente particularmente cada estudiante tuvo sus propias historias personales, ¿no? Entonces eso también rompió muchísimo, ¿no? 1 año y medio después, ahora lo que me resulta es comunicarme con memes y con emojis y con stickers y todo eso. Entonces, algo que me ha sucedido ahora es de que ellos se reprimen las emociones. O sea, incluso en clase ahora tengo algunos alumnos que son apáticos, porque yo les digo, bueno, y cuéntame, pues a ver qué hiciste. Y se fueron ahora ya vienen las fiestas de Quito, ¿qué van a hacer? Así que, entonces, unos se ríen, que son los que más son activos, pero veo, porque ya he logrado que enciendan sus cámaras, pero sin embargo veo de que ellos se ríen, pero como que una risa, así como que se quieren reír, pero no se dejan reír y todo eso. Entonces, no sé cómo romper eso, no sé cómo hacer esto para que ellos se vinculen más, se integren más, o sea, sean más participativos, porque veo que ellos mismos se reprimen las emociones y eso no es bueno, porque eso al final es como una olla de presión. Tarde o temprano tiene que salir todas esas emociones que ellos tienen, pero es muy difícil que ellos mismos acepten esto de poder compartir sus emociones y ser más empático y mostrarse más empático con sus compañeros. Eso, disculpen, ahora silencio. Mamá, escúchame, por favor. Es eso, ¿no? A veces los alumnos están en esta lógica del escúchame, por favor. Y el escúchame, por favor, también es lograr distinguir la sonrisita velada, o la cara de susto o la cara de disgusto, que de alguna manera ya nos da alguna manifestación emocional. Y por eso el entender, o sea, yo creo que la clase de hoy sí se puede resumir de alguna manera en la importancia de entender las emociones en el otro y para poco a poco irlas tramitando e irlas manifestando. El que uno sepa reprimir una emoción momentáneamente no está mal. También tenemos que aprender a comportarnos en diferentes espacios, pero como dice Helen, cuando eso se vuelve una regla, cuando yo tengo que reprimir, cuando tengo que bloquear, cuando tengo que coartar la emoción todo el tiempo, eso se vuelve una olla de presión que en algún momento explota. Y si nosotros logramos identificar una de esas ollas de presión en una de nuestras clases, a veces es bueno coger y decir, fulanito, quédate conmigo un ratito al final de la clase, ¿estás bien? Y solo con el estás bien que te digan, sí, profe, todo bien, lo que pasa es que dormí mal o alguna cosa así, o no, profe, lo que pasa es que mi papá está enfermo, alguna cosa así. Ya tú generas un espacio distinto en el cual esta persona puede desfogar esa emoción. De pronto no lo haremos a profundidad porque no es nuestra labor en tanto docentes, pero sí el generar un espacio donde, oye, me importas, te vi distinto ahora, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Ya marca una diferencia en la relación, aunque sea por este medio virtual. Y eso es súper importante, eso ayuda muchísimo. ¿Sí? Sí, solamente para ver si puedo compartir esta pequeña experiencia que quizás le pueda ayudar a algunos de los que estamos aquí. Por ejemplo, hace 2 semanas, bueno, venimos nosotros, estamos a mitad de semestre y es muy intenso. Y, por ejemplo, tenía como 2 semanas que los chicos no tenían ninguna reacción de ellos. O sea, les decía, bueno, chicos, tenemos que hacer esto, pero ni siquiera contestaban el chat de WhatsApp. O sea, súper apáticos, les mandaba videos y todo, o sea, pero súper apáticos. No sé cómo se me ocurrió, porque esta semana es parcial. Entonces, les mandé un audio en el grupo de WhatsApp que tenemos del curso y le dije, bueno chicos, les deseo que esta semana les vaya súper bien en su parcial y que hagan todos los trabajos y presenten todas sus tareas.
no nos vamos a ver de manera sincrónica, sino que vamos a hacer el examen de manera asincrónica y todas las instrucciones las van a tener en el aula virtual. Así que los dejo para que estudien y me escriben cualquier cosa. No pasó ni 5 minutos de ese audio y todos empezaron, gracias Arqui, con memes, así que estaban llorando. Sí, o sea, eso fue como que rompió lo que ellos estaban sintiendo en ese momento. Y entonces la reacción que tuve, o sea, fue completamente diferente. Bueno, eso les dejo, quizás le pueda ayudar a alguien más a romper un poquito este tema de la virtualidad que ahora a todos nos afecta. Muchas gracias, Helen. Muchas gracias. Augusto. Y bueno, quiero yo comentar algo que estaba mencionando, creo que repitieron 2 o 3 veces eso, el tema de las emociones y el manejo en los niños, que me parece súper interesante porque a la final uno como papá que tal vez tengas tus problemas, tus miedos, tus complejos, como al rato de expresarlos, el manejar el enseñar la emoción a tu hijo es una manera como de curarte, por decirlo así, o sea, porque tienes que exteriorizarles de una manera bastante pura la final emoción, no condicionarle a tu emoción, a lo que tú has, a tu experiencia, mejor dicho, no a tu emoción, sino a tu experiencia. Y en ese sentido, el temblor fue en ese sentido también una experiencia nueva, de hecho, para mi peque, porque fue su primer temblor. Entonces, y ninguno de nosotros puede estar con él ese rato porque está en la guardería. Entonces, un poco el canalizar luego qué sentiste, cómo lo viviste, o sea, tratar de conversar con él y sacarle la emoción, saber qué experimentó. Entonces, es un reto realmente el poder manejar la emoción con los niños. Y mientras mencionabas tú la experiencia de esto, de lo que estuviste en París y lo de barrer, yo me acordaba el aprendizaje del lenguaje de señas. Yo tengo problema de audición, utilizo audífonos y en algún momento me cerré, digamos, en el sentido de que no me veía como oyente, sino que voy a incluir en el mundo de los sordos y empecé a aprender lenguaje de señas. Y más bien valoré desde el otro lado el tener, aunque sea disminuida, puedes escuchar, o sea, verle desde la otra manera esta facultad de escuchar. Bien, y ahí te enseñan a que tú tienes que exteriorizar a la final emoción para que te puedan entender. Entonces, por ejemplo, es súper interesante al final, es como que estuvieras haciendo teatro en definitiva con lenguaje de señas, porque no solamente haces la seña de feliz, sino que tu cara y tu cuerpo tienen que expresar la felicidad. Yo me acuerdo que el rato que aprendía y hacía las señas, y la seña me salía igualita, ¿no? Y ahorita creo que no van como unos 7 años tal vez de lo que aprendí. Y al rato que le hacía la seña, la persona con la que practicaba me decía, oye, pero tienes que ponerte feliz. O sea, a la final está haciendo eso con un sordo, ¿no? Entonces de eso me transmitía él en su emoción. O sea, tienes que ponerte feliz, no solamente hacer la seña, tienes que sonreír y tal. Y eso te enseña también a expresar tus emociones. Es sumamente gráfico el lenguaje. Por ejemplo, hay una seña en la que, no sé, a ver, aquí ahorita voy a bajar, en la que tú haces esto. Entonces, la emoción es esto. Y el sentido de la seña es angustia. Entonces, el rato que tú haces, porque te estás agarrando el corazón, literalmente, la seña es esa. O sea, me siento que me aprieta el corazón. Y aparte de la seña, tienes que poner tu congoja, tu temor, lo que sea, todo lo que representa la seña. O sea, desde ese punto de vista, el rato que tú sales del lenguaje normal y tienes una exposición nueva a la expresión de las emociones, te enseña a canalizar de nuevo las emociones, a sentirlas de una manera diferente. Y bueno, eso es lo que quería compartir. Chévere, Augusto, muy lindo lo que compartes y eso me lleva también a recordar que cuando uno aprende el lenguaje de señas, no es un lenguaje, son un montón de lenguajes en función de qué parte del mundo vienes. Porque la sensación de susto o de sorpresa no es igual culturalmente en un sitio que en otro, y entonces eso complica el tema de poder entendernos. Y
Y eso nos pasa también a los que accedemos al lenguaje hablado. Me dijo tal cosa y yo entendí tal otra, pero yo estoy seguro de que entendí eso. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Tú dices el barrer. Yo no usé el barrer, yo dije, utilizamos un palo de escoba. Y tú le relacionaste con el palo de escoba para barrer. Y eso nos pasa todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, eso es lo que hace, relaciona cosas que recibimos de información nueva con las cosas que tenemos guardadas en nuestro registro. Y no solamente es en lo que escuchamos, sino también en lo que vivimos. De pronto tú por ahí pones una cara así medio seria, ¿y por qué estás bravo? ¿Y por qué estás enojado? Y no estoy bravo ni enojado, sino que así es mi cara. Pero la otra persona está interpretando desde su propia historia el cómo yo estoy relacionándome con ella. Entonces sí es un poco complicado, es un poco complejo, y por eso es importante que nosotros estemos alertas a poder entender, y por eso el poner en palabra, por eso el lenguaje es parte fundamental de la relación con el otro, ¿sí? Jorge y Dani, rapidísimo, porque ya nos fuimos de... Sí, yo súper rápido para retomar alguna cosa nomás del lenguaje. Es cierto que la palabra y todo eso es útil para comunicarnos y para podernos hacer entender, pero lo que habíamos dicho previamente, o lo que tú habías dicho, Cristina, previamente, el lenguaje corporal es un aprendizaje oculto que todos damos, ese aprendizaje, ese conocimiento. Parece que no vamos a prácticamente a dejar una huella ahí, pero eso es a veces más importante que la palabra, porque la palabra podemos modificarla, modularla, cambiarle el tono y todo, pero el lenguaje corporal, eso debemos cuidar nosotros también muchísimo frente al aprendizaje de nuestros estudiantes, porque a veces, como decíamos también, con las neuronas en espejo, nos imitan cómo queremos hacer, y eso es un aprendizaje que no sé, en algunas partes lo llaman un aprendizaje oculto, pero en realidad es muy valioso ese aprendizaje y debemos cuidarnos muchísimo de ese aprendizaje. Y la otra parte también es importante para propiciar esa motivación que estamos viendo, es tratar a todo el mundo por el nombre. Es cierto que tenemos muchos estudiantes y a veces no nos acordamos, pero qué bonito es cuando, por ejemplo, tú me dices, Jorge, buenas noches, ¿no es cierto? Es decir, digo, bueno, aunque en la pantalla se ve, pero digo, chuta, ¿se acuerda de mí? Qué genial, ¿no? Entonces, como que ya es motivante desde el inicio tratar por los nombres. Y muchos a veces no lo hacemos. Eso es mi comentario. Sí, sí, Jorge. Además, para mí es fácil porque es papá de mi alumno y entonces trato de imaginarme a mi alumno con el papá y en qué se parecen. Entonces es chistoso, ¿no? Por eso le tengo bien identificado a Jorge. Dani. A ver, sí, bueno, no sé, lo que quería un poco preguntarte es, claro, todo esto hablábamos de la dinámica del aprendizaje, de que mantenerles motivados, que el tema de la virtualidad sí ha sido complicado porque los chicos no pueden lograr tener atención 8 horas frente a una pantalla por todos los factores que mencionaste. ¿Qué opinas de, además de eso, enviarle tareas? ¿Qué opinas de las tareas? Depende de la tarea. A ver, o sea, la práctica hace al maestro. Y parte de lo que vimos en los videos es eso, ¿no es cierto? O sea, si una persona se dedica a manejar horas de horas, se aprende las rutas en Inglaterra. Así es. Y hay tareas que son súper motivacionales y que enseñan un montón. Hay otras que uno dice, Dios mío, ¿para qué? Yo todavía me acuerdo cuando nos decían llenar los cuadernitos esos de caligrafía. No sé si es que ustedes son de esa época, pero en mi época nos hacían llenar, yo me acuerdo en pleno carnaval estar llenando unos 4 o 5 cuadernos de esos con las palabras que nos mandaba la profesora. Yo digo, Dios mío, qué tortura fue eso, qué tortura fue eso. Pero si yo le mando, por ejemplo, en el preescolar eso es lindo, ¿no? Porque yo a los papás les digo, salte, hágale a su hijo saltar en la cama. ¿Sé qué? Sí, hágale saltar en la cama. Quiero que trabaje el cuerpo, salte en la cama con su hijo. Y entonces, claro, la tarea es fantástica. O sea, tiene que ser mucho más lúdica, todo el tema lúdico. Depende, sí, depende de la edad, ¿no? Depende de la edad, por eso te digo, depende de la tarea. Depende de la tarea. Si es que estamos hablando de estudiantes de arquitectura o de diseño, algo que motive la creatividad, que les empuje, que les siente la creatividad, eso es súper, súper enriquecedor, súper importante. A veces se mueren de las iras, pero terminan por decir, uy, qué chévere que me quedó esto, ¿no?
En los estudiantes de psicología, por ejemplo, el mandarles a ver películas y luego hacer un cineforo, es algo súper chévere porque estás trabajando la teoría en la práctica. Entonces yo les digo a los estudiantes de psicología, a ver, doctores, ¿cuál es su diagnóstico? Y se me matan de la risa, son chicos de tercer o cuarto nivel. A ver, doctor, ¿cuál es su diagnóstico? Y entonces comienzan a pensar y a ver en función de lo que hemos visto en la materia, por dónde calzar lo que están viendo en la película. Entonces, si tú mandas una tarea que sea lo suficientemente activa para el chico, dependiendo de la edad y dependiendo de lo que está aprendiendo, las tareas son súper buenas, necesarias. Yo no estoy de acuerdo en que al guagua no hay que mandarle tareas, hay que mandarle, pero hay que hacer que la tarea realmente sirva para su objetivo, que es consolidar el conocimiento. Okay. Y a veces nos olvidamos de eso. A veces creemos que la tarea es para la nota y no, es para que el estudiante consolide mejor el conocimiento de su aprendizaje. Francisco. Gracias, Cristina. Buenas noches con todos. Y nada más por el tiempo, una precisión que ha resonado mucho durante toda la jornada de encuentro que hemos tenido, y es el tema que nuestra labor en realidad no es convertirnos en motivadores, sino más bien en crear ambientes de motivación, porque claro, si yo me voy desde el rol de tratar de descubrir las motivaciones de cada uno, me voy a perder, sino que creo mejor espacios, ambientes dentro del aula, ya sea virtual o física, que permitan que cada uno se vaya enlazando con esa motivación que le mueve a cada ser humano. ¿Sí? Había mucha inquietud de, oye, ¿cómo lo hacemos? Una que resulta mucho es cambiando nuestros espacios físicos de siglo XIX a siglo XXI, ¿no es cierto? Estamos hablando de que queremos colaboración con la gente. Nuestra aula básicamente es un teatro, es un cine, donde el foco de atención está en el docente, ¿no es cierto? Entonces, la persona, nuestros alumnos lo que están esperando es desde un espacio pasivo, esperando que alguien haga algo, ¿no es cierto? Que se mueva, ¿no es cierto? Para estar durante todo un espacio, 1 hora, 45 minutos, 5 horas, estar mirando algo, ¿ya? Entonces, nuestra aula siglo XIX no nos ayuda a crear un ambiente de participación y de colaboración. Entonces, un esquema rompedor es oye, voy a crear espacios que realmente ayuden a que interactúen entre ellos y que yo no sea el foco de la atención. O sea, el reflector no tiene que ir hacia el docente. El reflector tiene que ir hacia los alumnos, hacia quienes están participando en el esquema educativo, y ellos son el actor principal, ¿no? Uno se convierte en un facilitador puro. La facilitación se mueve a través del contenido que tú has construido y que has diseñado para que ese ser humano se conecte con ese contenido y que le resuene internamente para que haga esa actividad. Incluso las tareas, ¿no es cierto, Diana? Incluso las tareas pueden ser esos espacios de ambiente de motivación para ese ser humano que está en ese aprendizaje. Así es, Francisco. Muchas gracias. Y bueno, antes de que se vayan, de que nos vayamos, me habían pedido que les recuerde que aquellas personas que deseen tener el certificado del curso todavía pueden hacerlo, todavía pueden hacer el pago del valor que el CEF les propuso para que puedan tener su certificado de aprobación del curso, que me parece interesante porque es chévere tener estos certificados que de alguna manera avalan lo que estamos haciendo. Y bueno, ha sido súper divertido. Me quedé con un par de videos que quería mostrarles, pero les voy a dejar con la cochina duda. Aparte de todo esto de la motivación y de las emociones y demás, y lo que implica gestionar las emociones, y Víctor tocó el tema así, y yo le iba a enganchar y se me pasó porque estaba emocionada. Él habló un poco de la frustración, y también los chicos tienen que aprender a tolerar la frustración. Y además tienen que aprender a demorar la gratificación. Y eso es algo que ahora se está perdiendo. Nosotros les damos hasta todas las lecturas comiditas a los guaguas para que no se angustien mucho.
Y hay un estudio bien lindo vinculado con esto que les voy a pasar. La próxima clase, apenas empecemos la clase, me dicen el video para que ustedes puedan ver estos videos de cómo hay estudios de niños chiquititos que logran demorar la gratificación para obtener una mayor recompensa, y eso genera habilidades y fortalezas importantes en su desarrollo subjetivo a lo largo de la vida. Entonces les dejo ahí con la duda. Quería agradecerle a Cari por todo lo que está mandando y por haberme puesto a meterme en este mundo loco de las emociones y demás que a ratos lo tengo por sobreentendido y tiene un montón de aristas ahí, al punto de que con Francisco estamos ya planeando ver si es que logramos que el CEF nos deje darles un curso de habilidades blandas para cómo como docentes podemos motivar habilidades blandas en nuestros estudiantes. Ojalá se pueda. Pero bueno, eso era lo que quería contarles. Muchas gracias. Me he divertido un montón la clase de hoy y me quedé con ganas de oírle a la Sandrita, que levantó la mano y luego bajó, pero ya se nos acabó el tiempo, así que Sandrita, la próxima clase hablas. Y bueno, que tengan una linda noche y ya se nos acaba el curso. Nos vemos la próxima semana, chicos. Cuídense mucho. Hasta luego.